La historia de Enrique VIII, o cómo la ambición y la vida personal de un hombre transformaron una nación, comienza en 1491 en medio de la bruma de Inglaterra, con el nacimiento de un niño destinado a la grandeza, probablemente con una expresión de satisfacción desde el primer día. Su nombre era Enrique Tudor, el segundo hijo del severo Enrique VII y la amable Isabel de York. Su unión fue una estrategia para poner fin a la Guerra de las Rosas, demostrando que la conveniencia política a menudo prevalece sobre el romance. Originalmente, Enrique no estaba destinado a gobernar. Ese rol le correspondía a su hermano mayor, Arturo, nombrado para evocar una grandeza legendaria. Pero el destino intervino. Arturo se casó con la princesa española Catalina de Aragón y murió con tan solo 15 años, dejando el trono y a su esposa a su hermano menor. Un presagio de lo que vendría, quizás. Enrique nunca dudó en reclamar lo que no le pertenecía. De joven, Enrique era una figura imponente, literalmente más de 1,80 m, con rasgos imponentes y una energía desbordante. Tenía hombros anchos, cabello castaño rojizo y penetrantes ojos azules que insinuaban su futura crueldad. Educado en latín, francés, música, teología y poesía, era el príncipe renacentista ideal, encanto, talento y una amenaza latente a partes iguales. Participaba en justas, tocaba el laúd, componía canciones y luchaba, siempre irradiando una mezcla embriagadora de derecho divino y ambición desmedida. Su padre era un hombre adusto y desconfiado, así que, cuando Enrique el Mayor falleció en 1509, Enrique VIII, con 17 años, ascendió al trono con entusiasmo y estilo. Su primera decisión: casarse con la viuda de su difunto hermano, Catalina de Aragón, iniciando así un capítulo polémico y tumultuoso en la historia real. Al principio, Enrique era un personaje célebre. Era generoso, rebosante de vitalidad y deseoso de crear una corte que brillara de grandeza. Sus celebraciones eran fastuosas, su corte rebosaba de música y esplendor, y compuso melodías populares, una famosa titulada Pasatiempo en buena compañía. Pero su brillo se desvaneció. Con el tiempo, sustituyó a sus consejeros de confianza por aduladores y convirtió su deslumbrante corte en un escenario de juegos de poder y ejecuciones. Sentía una profunda pasión por los deportes, especialmente las justas, la caza y la versión más arcaica del tenis. Físicamente activo y mentalmente ágil, era la viva imagen de un rey. En su religión, comenzó siendo un católico acérrimo, llegando incluso a escribir un texto en defensa del Papa y denunciando a Martín Lutero. Esto le valió el título de Defensor de la Fe, título que posteriormente desecharía cuando ya no le convenía. A finales de sus 30, la brillante imagen del príncipe dorado comenzó a oscurecerse. Enrique siguió siendo inteligente y autoritario, pero se volvió más volátil, impaciente y autoritario. Creía que su voluntad estaba divinamente sancionada, convirtiendo sus deseos personales en asuntos de política nacional, sin importar las consecuencias morales. ¿Quién fue Enrique VIII? Un segundo hijo que jamás esperó coronarse. Un joven carismático que se alzó con gran potencial. Un rey obsesionado con la gloria, el legado y un heredero varón. Adoraba la música, la teología, las armaduras y las mujeres, aunque no todas a la vez, y creía que todo lo que hacía era justo, incluso mientras reconstruía Inglaterra, transformaba su religión y reducía las historias de 6 mujeres a una rima conmovedora: divorciada, decapitada, murió; divorciada, decapitada, sobrevivió. Ese verso ordenado perdura en la historia, simplificando una saga de intriga, poder, desamor y revolución. Tras él,
se esconde una maraña de drama personal y político, 6 mujeres extraordinarias y la incansable búsqueda de control, fe y legado por parte de un hombre. Repasemos ahora sus 6 uniones fatídicas. Catalina de Aragón, divorciada. La digna reina española era profundamente religiosa y amaba sinceramente a Enrique. Le dio una hija, María, pero no tuvo hijos varones. A pesar de su lealtad y gracia, Enrique se frustró por su incapacidad para engendrar un heredero varón. Cuando ella se negó a hacerse a un lado, rompió vínculos con el Papa, fundó una nueva iglesia y la destituyó tanto de su lecho como de su reino. Comportamiento icónico por ambas partes. Amberine fue decapitada, mientras que Ana era ingeniosa, mordaz y ambiciosa. Estaba decidida a no ser la amante de nadie, quería la corona y la consiguió. Pero el mismo encanto que cautivó a Enrique finalmente comenzó a volverse en su contra. Le dio a Isabel, pero no un hijo varón, y las acusaciones, adulterio, incesto, traición, abundaron, en su mayoría falsas, a menos que se creyeran las teorías más dramáticas. En un deslumbrante drama judicial, Enrique la mandó ejecutar. Puede que su cabeza rodara, pero su hija algún día llevaría la corona. Jane Seymour, en cambio, murió, dulce, tranquila y pacificadora. Jane era todo lo que Ana no era, sumisa, de voz suave y amada por Enrique, o al menos eso es lo que él afirmaba. ¿Por qué? Porque le dio a su preciado hijo, Eduardo VI, y luego murió convenientemente por complicaciones posparto antes de poder irritarlo. La enterró junto a él, un gesto romántico al estilo de «Mi esposa favorita es la que nunca me lleva la contraria». Ana de Cleveris, la dulce Ana, era la esposa pícara. Enrique la eligió basándose en un retrato favorecedor, la conoció y declaró que parecía una yegua de Flandes. Su matrimonio nunca se consumó, lo cual no sorprendió, ya que Enrique se enfurruñó como un niño pequeño con un juguete roto. Pero Ana jugó el juego como una profesional. Aceptó la anulación, aceptó un acuerdo generoso y vivió feliz para siempre como la querida hermana del rey, con una mansión y sin estrés. Honestamente, ganó. Catalina Howard, sin embargo, fue decapitada. Una adolescente, una coqueta, un trágico fuego artificial. Catalina era prima de Ana y quizás una de las peores decisiones de Enrique. Él tenía casi 50 años, ella tal vez 17. Ella trajo emoción a su corte envejecida, pero sus amantes del pasado, y posiblemente del presente, la alcanzaron. Cuando Enrique se enteró, lloró y luego la mandó ejecutar. Muy a la moda. Catalina Parr, la última esposa, culta, paciente y lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Fue más enfermera que amante de Enrique, quien para entonces estaba hinchado, furioso y plagado de úlceras. Cuidó de sus hijos, calmó su temperamento y discretamente se mantuvo en su favor mientras promovía en secreto la reforma protestante. Lo sobrevivió y se volvió a casar como una auténtica jefa. Así que ahí lo tienen, 6 mujeres, 6 destinos muy diferentes y un rey muy dramático. A pesar de todo, Enrique cambió. No solo sus esposas, sino también su país, su religión y él mismo. Lo que comenzó como la historia de un príncipe dorado se convirtió en una epopeya shakespeariana, llena de desamor, ambición y mangas absurdamente abullonadas. Pero no te preocupes, querido soñador, esto es solo el principio. Ahora que has conocido al hombre y has vislumbrado a sus reinas, tomaremos cada una de sus manos y recorreremos sus historias, una por una, cada una un tapiz en sí misma. Catalina de Aragón, reina de corazones, primera esposa e icono despreocupado de la corte Tudor. Érase una vez, mucho antes de que Inglaterra considerara discutir con el Papa sobre el divorcio,
Una niña nació en España, envuelta en seda y bajo las expectativas reales. Era el año 1485 y su nombre era Catalina de Aragón, hija de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Sí, Isabel y Fernando, los reyes católicos que expulsaron a los moros de España, financiaron a Colón y estuvieron muy ocupados reinventando la Europa católica. Catalina era princesa de nacimiento, guerrera de sangre y reina por destino. Desde el momento en que aprendió a caminar por el palacio, Catalina fue preparada para la grandeza. Estudió latín, filosofía, historia, música y teología, y probablemente podría ganarle a un monje en un debate antes de llegar a la pubertad. Criada en un ambiente de intensa religiosidad, Catalina absorbió la creencia de que el rol de su vida era servir a Dios y a la corona. Además, sin presumir, hablaba latín con fluidez, montaba a caballo como una campeona y sabía coser, bailar y rezar, todo antes de comer. A la tierna edad de 15 años, Catalina cruzó el mar para casarse con el príncipe Arturo, príncipe heredero de Inglaterra y hermano mayor de Enrique VII. La boda fue grandiosa, la política aún más grandiosa, y todos esperaban un futuro real, largo y fructífero. Pero en cambio, Arturo murió 5 meses después. ¿Fue la tuberculosis? ¿El clima húmedo y la comida sosa de Inglaterra? ¿O el hecho de que eran literalmente adolescentes obligados a un matrimonio político? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que Catalina, viuda y abandonada en una tierra extraña y fría, declaró que el matrimonio nunca se había consumado. Esa frase marcaría el resto de su vida. Tras la muerte de Arturo, Catalina quedó atrapada en un limbo miserable. Técnicamente, seguía siendo una princesa, pero también un peón político sin marido y sin un futuro claro. Su dote estaba en el limbo y su reputación pendía de un hilo muy español. Vivió en relativa oscuridad durante 7 largos años, esperando que el destino y la burocracia real decidieran qué hacer con ella. Entonces el destino apareció con cabello rojizo y piernas largas. Entró el príncipe Enrique. Cuando Enrique VII murió y Enrique VIII, con 17 años, subió al trono, una de sus primeras decisiones reales fue casarse con Catalina. Era 5 años mayor, culta, de una belleza delicada y refinada, y llegó con una alianza española en su regalo de boda. Durante un tiempo, pareció que Enrique sentía un profundo afecto por Catalina, y se les consideraba la pareja ideal de Inglaterra. Catalina se convirtió en reina y sobresalió en su papel, digna, adorada por el pueblo y experta en ceremonias y compasión. Incluso ejerció como regente mientras Enrique se encontraba en guerra, aplastando notablemente una rebelión escocesa en la batalla de Flodden estando embarazada, una hazaña que consolidó su estatus de leyenda. Sin embargo, había un obstáculo insalvable. Enrique quería un hijo varón y Catalina solo le dio una hija, María. A pesar de 6 embarazos, solo la princesa María sobrevivió a la infancia para convertirse en María I. Aún así, Catalina nunca flaqueó. Creía que era la voluntad de Dios y se mantuvo leal a Enrique, amorosa y orgullosa. Pero Enrique se inquietó, convenciéndose de que la falta de hijos varones era un castigo divino por casarse con la viuda de su hermano, a pesar de haber sido quien impulsó el matrimonio en primer lugar. Entonces apareció Ana Bolena y la situación pasó de ser incómoda a un desastre. Enrique solicitó el divorcio, pero Catalina se negó, defendiendo su matrimonio con férrea determinación. Luchó en los tribunales presentándose ante obispos, nobles e incluso el Papa, afirmando ser la verdadera esposa de Enrique. Es famosa su arrodillamiento ante él, declarando: «He sido para ti una verdadera esposa, humilde y obediente,
y si no fuera por el desagrado de Dios, preferiría ser enterrada que repudiada. A pesar de su desafío, Enrique ya había tomado una decisión, y con Ana susurrándole al oído y el deseo de un hijo impulsándolo, se separó de la Iglesia Católica para formar la suya propia. Declaró nulo su matrimonio con Catalina, exiliándola de la corte, despojándola de su título y separándola de su hija. Fue enviada a castillos cada vez más desolados, pero nunca aceptó su destino. Sostuvo hasta su muerte que era la verdadera esposa de Enrique y la legítima reina de Inglaterra. Catalina falleció en 1536 a los 50 años, sola pero no destrozada. Algunos creían que su corazón se había ennegrecido por el veneno, aunque yo prefiero pensar que simplemente estaba lleno de dolor. Catalina de Aragón fue leal a su Dios, a su corona y a su hija. Era inteligente, políticamente astuta y querida por el pueblo inglés. Incluso en el exilio, se comportó con la gracia de una reina y la determinación de una general. Perdió su corona, a su marido, pero nunca su dignidad, y cuando su hija María ascendió al trono, el legado de Catalina se reavivó, aunque fuera brevemente. En cuanto a Ana Bolena, nacida en una familia con gran ambición pero sin sangre real, cambiaría el curso de la historia inglesa. Nacida a finales del siglo XV en la campiña de Kent, Ana era hija de Tomás Bolena, un hábil diplomático, y de Isabel Howard, de familia noble. Desde muy joven, la vida de Ana estuvo marcada por la educación, la experiencia y las altas expectativas. No fue criada para ser dócil, más bien, sus padres se aseguraron de que la formaran para brillar. Partió al extranjero para servir en diversas cortes europeas, donde obtuvo una educación muy superior a la que la mayoría de las mujeres inglesas de su época recibirían. Primero sirvió en los Países Bajos bajo el mando de la archiduquesa Margarita, donde aprendió idiomas, diplomacia y etiqueta. Después se trasladó a Francia para servir a la reina Claudia, esposa del rey Francisco I, donde floreció en la cultura francesa, aprendiendo sobre moda, arte e ideales renacentistas. Regresó a Inglaterra con fluidez en idiomas y una gran habilidad para el encanto. Para cuando Ana entró en la corte de Enrique VIII, no solo era hermosa, aunque sus ojos oscuros, piel aceitunada y cuello elegante llamaban la atención, sino también equilibrada, inteligente y cautivadora. A diferencia de su hermana María, que había sido la amante del rey y a menudo se la consideraba una aventura pasajera, Ana se negó a ser una conquista más. Exigió matrimonio si Enrique la deseaba, y así comenzó una de las historias de amor más famosas y transformadoras de la historia europea. Enrique, ya casado con Catalina, quedó completamente cautivado por el espíritu de Ana. Era segura de sí misma, desafiante y completamente diferente de las mujeres a las que estaba acostumbrado. Para Ana había mucho en juego. Convertirse en la amante del rey podía elevar la posición de su familia. Sí, pero aspirar a la corona misma requería precisión, ambición y una determinación inquebrantable. Enrique la persiguió sin descanso, enviándole cartas apasionadas llenas de anhelo y celos, prometiéndole todo si simplemente era suya. Ana, sin embargo, era estratégica y cautelosa, negándose a ceder a menos que él la convirtiera en reina. Estaba decidida a no ser un amante más. La obsesión de Enrique se convirtió en desesperación. Apeló al Papa para obtener la anulación del matrimonio de Catalina, citando el castigo divino y las Escrituras, alegando que su matrimonio con la viuda de su hermano estaba maldito por Dios debido a que Catalina no le había dado un heredero varón. Pero el Papa, enredado en la política europea,
y temeroso de ofender al sobrino de Catalina, el emperador del Sacro Imperio Romano, germánico Carlos I, se negó. Así pues, Enrique hizo lo que cualquier monarca ávido de poder haría. Se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, separándose de Roma y obligando a su nación a elegir entre la lealtad al Papa y la obediencia a su rey, cada vez más errático. En 1533, Enrique y Ana se casaron en secreto, y poco después, Ana fue coronada reina en una gran ceremonia. Sin embargo, la admiración pública por Catalina persistió, y el momento de Ana estuvo teñido de duda. Embarazada, recorrió la abadía de Westminster con ropas doradas, saboreando el triunfo que había planeado con tanto esmero. Pero el destino le tenía reservado un giro cruel. Dio a luz a una hija, Isabel, una futura reina brillante y apasionada, pero Enrique, desesperado por un hijo varón, sufrió una amarga decepción. El nuevo poder de Ana comenzó a decaer rápidamente. Aunque siguió siendo la esposa y reina de Enrique, su posición nunca fue del todo segura. Se había ganado poderosos enemigos en la corte, siendo demasiado franca, demasiado influyente y demasiado parecida al propio rey en su negativa a comportarse como una esposa obediente. Su segundo y tercer embarazo terminaron en aborto espontáneo. Uno de ellos, trágicamente, se produjo tras la conmoción causada por el accidente de Enrique en una justa o por la noticia de su creciente interés por una dama de compañía llamada Jane Seymour. En 1536, tan solo 3 años después de convertirse en reina, Ana fue arrestada y llevada a la Torre de Londres, donde se enfrentaba a cargos de adulterio, incesto y traición. Cargos que parecían impactantes y oportunos. Su juicio fue más una ejecución real que un proceso legal. A pesar de su elocuente y serena defensa, era evidente que el veredicto se había decidido mucho antes de que comenzara el juicio. El 19 de mayo, Ana fue conducida al cadalso, ataviada con un vestido oscuro y un manto de gracia, con el cabello recogido bajo la capucha francesa que la había hecho famosa. Pronunció un último y digno discurso en el que elogió al rey, como se esperaba de una reina que se enfrentaba a la muerte. De un rápido golpe de la espada del verdugo, desapareció, con poco más de 30 años. La historia de Ana no terminó con su muerte. Allí comenzó. Su hija, Isabel, se convertiría en una de las monarcas más importantes de la historia. La reforma, impulsada por su matrimonio con Enrique, resonaría a lo largo de los siglos, transformando no solo Inglaterra, sino todo el panorama de la religión occidental. Ana no fue una simple víctima ni una villana. Fue una revolucionaria envuelta en seda y acero. Una mujer que se atrevió a exigir más, y aunque el mundo intentó minimizarla, su legado aún perdura. Mientras tanto, otra reina esperaba entre bastidores, más discreta y más complaciente que Ana. Jane Seymour, la mujer dulce y reservada que le dio a Enrique el hijo que tanto anhelaba, entró en la historia no con una proclamación a viva voz, sino con una determinación serena. No fue tan fogosa ni escandalosa como Ana, ni tan políticamente poderosa como Catalina, pero al final, su sutileza y su carácter prudente le permitieron sobrevivir, al menos por un tiempo. Nacida alrededor de 1508 en Wolfhall, Wiltshire, Jane provenía de una respetada familia noble. Aunque menos ambiciosa o extravagante que los roles que su padre, Sir John Seymour, había desempeñado durante mucho tiempo al servicio de Enrique, y su madre, Marjorie Wentworth, era conocida por su gentil sabiduría y piedad. Jane creció en un hogar donde la disciplina, la obediencia y la modestia eran profundamente valoradas. Estos valores, en especial,
estaban arraigados en la propia Jane. No era particularmente culta en comparación con sus predecesoras, a diferencia de Ana, que hablaba francés, latín y sarcasmo con fluidez, pero sus habilidades eran la costura, la música y la administración del hogar. Sin embargo, poseía algo mucho más influyente en la corte que los idiomas o la inteligencia: la capacidad de comprender el silencio. Jane sabía escuchar, asentir y desenvolverse en habitaciones difíciles sin dejar rastro. En los peligrosos salones de la corte de Enrique, eso la hacía engañosamente poderosa, de una manera silenciosa y sutil. Como dama de compañía tanto de la reina Catalina de Aragón como posteriormente de Ana Bolena, Jane se encontraba en la posición perfecta para presenciar el ascenso y la dramática caída de las dos reinas que la precedieron. Vio cómo Catalina era descartada tras décadas de lealtad y cómo el rápido ascenso de Ana se desmoronaba bajo el peso de los fracasos, los cambios políticos y la creciente frustración de Enrique. Mientras tanto, Jane esperaba. Mientras Ana luchaba con fiereza por conservar su corona, Jane se mantuvo cerca del rey, pero nunca demasiado cerca. Se dejaba ver, pero nunca la perseguía. Nunca discutió, nunca exigió, ofreciendo a Enrique paz, sencillez y la posibilidad de un nuevo comienzo. Algunos dicen que Jane actuó deliberadamente como una doncella recatada, aceptando los regalos de Enrique, pero negándose a convertirse en su amante, a menos que la nombraran su esposa. Otros argumentan que simplemente era un peón en un juego orquestado por sus ambiciosos hermanos Eduardo y Thomas Seymour, quienes la veían como un medio para ascender en la escala política. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: Enrique se enamoró perdidamente de ella. A medida que la fortuna de Ana se desplomaba, especialmente después de su último aborto espontáneo a principios de 1536, la estrella de Jane comenzó a ascender. Apenas unos meses después, Ana Bolena fue ejecutada, y en 11 días, Jane y Enrique se casaron, sin ceremonia ni luto. Un rápido cambio del fallecimiento de una reina al matrimonio de otra. Como reina, Juana fue todo lo que Ana no había sido: amable, reservada y políticamente cautelosa. Restableció el orden en la casa real, restituyó a muchos cortesanos que habían sido destituidos bajo el reinado de Ana y trabajó discretamente para reconciliar a Enrique con su hija María, de la que estaba distanciada, a quien había declarado ilegítima tras divorciarse de Catalina. Juana, aunque silenciosa, no carecía de influencia. La única vez que alzó la voz, abogando por la restauración de los monasterios católicos y protestando por el trato a los rebeldes religiosos durante la peregrinación de Gracia, Enrique, según se dice, le recordó lo ocurrido con la última reina que intervino. Juana nunca volvió a insistir en el tema, centrando toda su atención en el único papel que definiría su legado: la maternidad. En el otoño de 1537, tras un largo y difícil embarazo, Jane Seymour dio a luz a un sano heredero varón, Eduardo, tras un angustioso parto que duró 2 días y 2 noches. El nacimiento fue recibido con una celebración nacional. Sonaron las campanas, se encendieron hogueras y la gente bailó en las calles. Enrique finalmente había conseguido lo que tanto anhelaba: un hijo. Jane, por primera vez, lo tenía todo: la corona, la devoción del rey y un hijo que la consolidó en la historia no solo como reina, sino también como la madre del futuro de Inglaterra. Pero el destino tenía otros planes. Tan solo 12 días después, Jane Seymour falleció, probablemente de fiebre puerperal, una infección común y a menudo mortal tras el parto.
Su muerte ensombreció la corte, e incluso Enrique, conocido por su vulnerabilidad emocional, quedó profundamente afectado. Vistió de negro durante meses y no volvió a casarse durante años. Declaró que Jane había sido su verdadera esposa, la única que le había dado lo que siempre había deseado. Al morir, pidió ser enterrado junto a ella. El reinado de Jane Seymour duró solo 17 meses, y en ese tiempo no dejó lugar a escándalos, desgracias ni rebeliones. No reformó la religión, ni escribió cartas apasionadas, ni cayó en desgracia de forma dramática. Pero hizo lo que ninguna de las otras esposas de Enrique pudo. Dio a luz a un hijo, consolidando su legado y asegurando su ascenso al poder. Tranquila, modesta e incluso considerada aburrida, el verdadero poder de Jane residía en su silencio y quietud. En una corte llena de caos y voces estridentes, Jane Seymour desplegó una fuerza serena. White Dee, elegante y escurridiza, se marchó demasiado pronto, dejando tras de sí una presencia persistente. A medida que las sombras se alargaban y los ecos de suaves y nobles melodías resonaban por los pasillos, otra figura emergió de los pliegues del tiempo. No llevaba corona, solo una sonrisa cómplice y una sincronización impecable. Llegó con un retrato favorecedor, se marchó con una pensión real y sin una sola corona a su nombre. Fue la reina que supo cuándo rendirse, la mujer que se casó con el hombre más peligroso de Inglaterra, y aún así salió más rica, más segura y con una cartera inmobiliaria que eclipsó a muchas figuras influyentes modernas. Nuestra historia no comienza en las bulliciosas cortes de Inglaterra, sino en las tierras más tranquilas y estructuradas de Cleveris, que ahora llamamos Alemania. Era principios del siglo XVI, y la joven Ana, nacida en 1515, crecía lejos de los escándalos de la historia Tudor que un día la rodearían. Aunque no pertenecía a la realeza, Ana era noble, hija de Juan III, duque de Cleveris, y María de Ulberg. Su región era conocida por su piedad, modestia y una educación práctica que se centraba en las habilidades domésticas más que en el refinamiento cortesano. Las chicas de Cleveris no se pasaban el día perfeccionando bailes ni dominando el arte del coqueteo en francés. Eran educadas, sí, pero en disciplinas domésticas prácticas: costura, música y caminar con gracia sin tropezar con sus enormes faldas. A diferencia de la corte inglesa, donde cada mirada era un juego y cada sonrisa una trampa, Ana creció en un entorno que valoraba la humildad, la sencillez y la quietud. Durante un tiempo, probablemente pensó que su vida seguiría este camino tranquilo y respetable, lejos de las decapitaciones y las intrigas cortesanas. Pero al otro lado del mar, el rey Enrique VIII buscaba esposa de nuevo, y el nombre de Ana figuraba en su lista de candidatos. Para 1539, Enrique había enviudado 3 veces. Catalina de Aragón se divorció y fue exiliada. Ana Bolena fue ejecutada y Jane Seymour murió tras darle el tan esperado hijo. Con casi 50 años, Enrique se sentía solo, gruñón, y empezaba a encorvarse. Aunque seguía siendo poderoso y peligroso, su espejo ya no reflejaba la figura dorada de su juventud. Europa era un hervidero político e Inglaterra se distanciaba de la Roma católica, necesitando aliados protestantes. El duque de Cleveris, protestante y estratégicamente ubicado, parecía el socio ideal. ¿Y adivina qué? Tenía una hija soltera. Se propuso un tratado y se habló de matrimonio, pero Enrique, siempre romántico y nada superficial, insistió en ver primero en qué se metía. Entra Hans Holbein, pintor de la corte e involuntario sembrador del caos. Holbein recibió el encargo de pintar el retrato de Ana
creando una imagen favorecedora de una joven serena, de rasgos delicados y con elegantes vestidos. Enrique, al ver el retrato terminado, quedó prendado de ella al instante. «Es guapísima», probablemente dijo, y tomó una decisión. Ana, sin embargo, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. En enero de 1540, Ana de Cleveris llegó a Inglaterra, y la corte bullía de expectación. Enrique, deseoso de conocerla, planeó un encuentro sorpresa. Qué mejor manera de saludar a su futura esposa que disfrazándose y colándose en sus aposentos como un personaje de una obra de Shakespeare. Por desgracia, esto no salió según lo planeado. Cuando Enrique irrumpió, fingiendo ser un encantador desconocido, Ana, criada en un ambiente más correcto y reservado, respondió con un educado: «¿Quién eres y por qué me tocas?». Enrique, avergonzado y desanimado, supuestamente la llamó yegua de Flandes en privado, un comentario cruel probablemente alimentado más por sus propias inseguridades que por su apariencia real. La mayoría de los relatos coinciden en que Ana era atractiva, aunque no con el estilo excesivamente refinado y coqueto que Enrique prefería. No deslumbraba con el encanto que él deseaba, y para un hombre como Enrique, eso era prácticamente traición. A pesar de la decepción personal, se firmó un tratado y se fijó la fecha de la boda. La alianza era crucial. Así pues, a pesar de sus quejas, Enrique se casó con Ana el 6 de enero de 1540. Decir que el matrimonio fue un desastre sería quedarse corto. Enrique afirmó que no pudo consumar el matrimonio alegando falta de atracción, aunque algunos historiadores argumentan que se debió más a sus problemas de salud, úlceras y cambios de humor. Ana, por su parte, probablemente estaba confundida. Había hecho todo lo que se le pidió: vestirse apropiadamente, hablar con gracia e intentarlo lo mejor que pudo. Pero el afecto de Enrique ya estaba en otra parte, centrado en una joven dama de compañía, Catalina Howard. En junio, Enrique solicitó la anulación y, en lugar de suplicar, luchar o llorar como sus esposas anteriores, Ana hizo algo extraordinario: accedió. Aceptó la anulación, alegando la falta de consumación y un compromiso previo, y a cambio recibió una generosa indemnización. El castillo de Aba, antigua finca de contenedores, irónicamente se convirtió en el hogar de varios miembros del personal de joyas, junto con el título honorífico de la querida hermana del rey. Permaneció en Inglaterra, asistiendo a eventos reales, y sorprendentemente se llevó bien con Enrique y sus hijos, especialmente con la princesa Isabel, quien la visitaba con frecuencia. Nunca se volvió a casar, nunca regresó a Cleveris y, a diferencia de la mayoría de las esposas de Enrique, evitó la desgracia, el encarcelamiento o cualquier caída repentina en desgracia. Vivió cómodamente otros 17 años, sobreviviendo a Enrique, Catalina Howard y Catalina Parr. Falleció en 1557 a la edad de 41 o 42 años y fue enterrada en la abadía de Westminster, convirtiéndose en la única de las esposas de Enrique en descansar allí. La historia a menudo ignora a Ana de Cleveris como la fea o el matrimonio fallido, entre el drama de Ana Bolena y la tragedia de Catalina Howard. Pero esto es injusto. Ana era inteligente, diplomática y tenía suficiente instinto de supervivencia para comprender que, a veces, casada con un hombre con una espada y un temperamento irascible, la rendición era la clave para sobrevivir. No era la esposa que Enrique deseaba, pero fue la única que se marchó en sus propios términos, preservando su vida, su riqueza y su paz.
Y ahora, mientras las velas titilan y los secretos flotan en el aire, la próxima reina aguarda en las sombras. Es joven, demasiado joven, hermosa, llena de vida e ingenua. Su historia terminará de una manera más parecida a la de Ana Bolena que a la de Ana de Cleveris. Catalina Howard, la rosa sin espinas, la corona sin futuro, la chica que bailó demasiado cerca del fuego. Érase una vez, poco después de que Ana de Cleveris se despidiera con elegancia del sofocante afecto de Enrique, una nueva presencia irrumpió en la corte real. Dulce, brillante, cautivadora y completamente condenada, su nombre era Catalina Howard. Apenas una niña, captó la atención de un rey con la edad suficiente para ser su abuelo y lo suficientemente peligroso como para ser su verdugo. Nacida alrededor de 1523, Catalina era prima de la infame Ana Bolena, una conexión que debería haber venido con una advertencia. Trátala con cuidado, puede atraer reyes y desgracias. Era hija de Lord Edmund Howard, un hombre que luchaba con más deudas que dignidad. La familia Howard, aunque noble, estaba dispersa por toda Inglaterra como mantequilla sobre tostada quemada. Cuando Catalina era joven, su madre murió, y su padre, probablemente abrumado y desprevenido, la envió a vivir con su abuela política, la duquesa viuda de Norfolk, en un hogar que generosamente podría describirse como un caótico internado de tutora y jefa. La crianza de Catalina fue informal, en un hogar animado, numeroso y alarmantemente poco supervisado. Fue allí, aún en su adolescencia, donde Catalina se vio expuesta a coqueteos, música, besos robados tras tapices y hombres que trataban el cortejo como un deporte. Dos hombres, Henry Manx, su profesor de música, y Francis Durham, un pretendiente más atrevido, desempeñaron papeles importantes en su juventud. Aunque los historiadores aún debaten el alcance de estos enredos, una cosa es segura. El nombre de Catalina ya se asociaba con rumores mucho antes de que llevara corona. Entonces, en 1540, cuando tenía alrededor de 17 años, todo cambió. Catalina fue nombrada dama de compañía de la recién coronada Ana de Cleveris, y fue allí, en la reluciente corte de sedas y secretos, donde el rey Enrique VIII, ya de 50 años, con sobrepeso y plagado de úlceras físicas y emocionales, se fijó en la bella y risueña adolescente de cabello castaño y hoyuelos. Para Enrique, Catalina Howard fue una segunda primavera, un último aliento de juventud antes de la tumba. Era vivaz, encantadora, rebosante de risa y, lo más importante, parecía encantada con él. Si este deleite era genuino o una actuación meticulosa, quizá nunca lo sepamos. Pero para el rey, cada vez más amargado e hinchado, Catalina era un bálsamo, una distracción, un sueño. Para julio de 1540, tan solo 19 días después de anular su matrimonio con Ana de Cleveris, Enrique se casó con Catalina Howard, una adolescente del brazo de un hombre que ahora necesitaba protección bajo sus ropas y ayuda para subir escaleras. Pero Catalina cumplió con creces su parte, bailando, sonriendo, mimándolo, incluso llamándolo su rosa sin espinas, un título optimista para un hombre que ya había ejecutado a una esposa y rechazado a otra como si fuera un ganso asado del día anterior. Por un instante, Catalina brilló. Lució joyas como si estuvieran hechas a su medida, organizó fiestas, abrazó la música y revivió el glamour juvenil del reinado anterior de Enrique. Pero las sombras de su pasado comenzaron a agitarse. Los rumores llenaron la corte y los secretos se convirtieron en armas. Mientras Catherine se adaptaba a su rol, Francis Durham, su antiguo amor de la adolescencia, llegó a la corte
e intentó posicionarse para el poder. No está claro si Catherine le dio un lugar por miedo, cariño o chantaje, pero su presencia fue un error fatal. Aún más peligroso, Catherine había comenzado una nueva aventura, esta vez con Thomas C. Pepper, un joven y apuesto caballero de la Cámara Real. Mantenía una estrecha relación con Catalina. Su relación, posiblemente romántica y física, era imprudente, como solo una joven con poder podía manejar. Sus encuentros se organizaban en secreto con la ayuda de una de las damas de compañía de Catalina, Jane Belin. Sí, esa Jane Belin, la viuda del hermano de Ana Bolena, quien ya había presenciado la caída de una reina y parecía dispuesta a arriesgarse de nuevo. Pero en la corte, donde rara vez se guardan secretos, los rumores pronto llegaron al arzobispo Cranmer y rápidamente llegaron al rey. Cuando Enrique se enteró de las acusaciones contra Catalina, todo se detuvo. La había amado, o al menos le encantaba cómo lo hacía rejuvenecer. La traición, real o exagerada por los chismes, lo conmovió profundamente. Lloró, se enfureció y al principio se negó a creerla. Luego exigió pruebas. Cuando las tuvo, cartas, testimonios, confesiones, su dolor se transformó en venganza. Catalina fue despojada de su título, confinada en sus aposentos y posteriormente encarcelada en la abadía de Sion, donde se sumió en el pánico. A diferencia de Ana Bolena, quien había enfrentado su destino con una calma inquietante, Catalina se desmoronó. Imploró clemencia, gritó y perdió temporalmente la cordura por el miedo. Cuando le informaron de su inminente ejecución, pidió que le trajeran el tajo para practicar la colocación de la cabeza sobre él. Tenía solo 18 años cuando, el 13 de febrero de 1542, Catalina Howard fue llevada a la Torre de Londres. Llevando un vestido de terciopelo negro y el cabello suelto, confesó, oró y luego apoyó la cabeza en el bloque, uniéndose a la larga lista de mujeres que habían amado al hombre equivocado en el momento equivocado de la historia. La historia de Catherine Howard es trágica, no solo por su final, sino por el poco tiempo que tuvo para vivirla. No era una intrigante, ni una seductora con un plan maestro. Era una joven arrojada al peligroso mundo de la política, un peón en manos de familias poderosas, y una chica cuyo encanto se convirtió en su sentencia de muerte. No era perfecta, pero nunca estuvo completamente preparada para el papel que le impusieron. Sí, cometió errores, pero también trajo alegría a un hombre al que nadie más podía complacer. Rió, bailó y amó incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. A menudo se la recuerda como insensata, pero debería ser recordada como humana. Ahora, mientras la vela se apaga y los salones del palacio quedan en silencio, hay una reina más cuya historia merece ser escuchada. Catalina Parr, inteligente y gentil, fue la última esposa de Enrique VIII que lo sobrevivió. Fue una reina que leía libros, esquivaba espadas y sobrevivió a su esposo. Hay mujeres que nacieron para ser reinas y luego están las que se convierten en reinas simplemente porque eran demasiado inteligentes, fuertes y organizadas para evitarlo. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique, fue sin duda esta última. No llegó a la corte con ilusiones de romance real. Para cuando Enrique llegó a su vida, ya había vivido 2 matrimonios, una plaga, varias revoluciones religiosas y razones de sobra para no involucrarse con un hombre que resolvía los problemas matrimoniales con un hacha. Pero sí se involucró, porque su historia no era solo de amor, sino de supervivencia. Catalina Parr nació en 1512, hija de Sir Thomas Parr, cortesano y amigo íntimo de Enrique VIII. Su madre, Maud Green,
fue dama de compañía de Catalina de Aragón, transmitiéndole no solo habilidades cortesanas, sino también una profunda admiración por la dignidad y la fuerza de la reina original, cualidades que Catalina encarnaría algún día. A diferencia de otras esposas de Enrique, la infancia de Catalina estuvo marcada por la pérdida y el aprendizaje. Su padre falleció cuando ella era joven y sus dos primeros matrimonios, con Edward Burke, un noble enfermizo, y luego con John Neville, barón Latimer, un amable viudo mayor, se basaron más en el deber que en el deseo. Pasó años administrando hogares, ejerciendo de madrastra, sobreviviendo a rebeliones y convirtiéndose discretamente en una de las mujeres más cultas de Inglaterra. Catalina hablaba varios idiomas, leía latín y griego y se interesó profundamente por la religión, no por el catolicismo estricto de su juventud, sino por la reforma protestante que se extendía por Europa. Para cuando enviudó por segunda vez, Catalina tenía 30 años, mayor que la mayoría de las novias, 2 veces viuda, y aparentemente contenta de retirarse del romance y vivir una vida tranquila de estudio y devoción. Pero entonces Enrique VIII entró en su vida. Para entonces, Enrique tenía 53 años, era obeso, padecía una enfermedad crónica y padecía una gota tan grave que apenas podía caminar. Además, despedía mal olor debido a úlceras infectadas en las piernas. Aún así, era el rey de Inglaterra, y cuando decidía que quería algo o a alguien, no se detenía ante nada para conseguirlo. Enrique observó la inteligencia, la bondad y la gracia de Catalina, y para su consternación, también notó su serena belleza. Era alta, rubia, y se comportaba con dignidad, evitando el drama. A diferencia de sus esposas anteriores, no era propensa a rabietas, escándalos ni exigencias de cambio, lo cual resultaba atractivo después de 5 matrimonios previos. Sin embargo, Catalina no quería casarse con él. Su corazón pertenecía a otro hombre, Thomas Seymour, un encantador cortesano y hermano de la difunta Jane Seymour. El círculo real era verdaderamente aislado, pero cuando el rey le proponía matrimonio, incluso uno aterrador y algo repulsivo, no quedaba más remedio que aceptar. En 1543, Catalina Parr se convirtió en reina de Inglaterra. Su vida como reina fue un complejo equilibrio. Estaba casada con un monarca volátil, criando a sus 3 hijos supervivientes, María, Isabel y Eduardo, quienes habían sido criados con diferentes valores religiosos y destinos políticos. También trabajó entre bastidores para reconciliar a la familia real, en particular a Enrique, con sus hijas, quienes habían sido excluidas de la línea de sucesión. La corte de Catalina era culta e intelectual, repleta de eruditos, poetas y teólogos. Incluso escribió y publicó libros, algo que ninguna reina inglesa había hecho antes. Una de sus obras más famosas, Oraciones y Meditaciones, se convirtió en un éxito de ventas en la Inglaterra Tudor, un logro notable considerando que libros de este tipo podían ser fácilmente prohibidos y quemados. El interés de Catalina por la Reforma protestante pronto levantó sospechas. Leyó textos prohibidos, recibió a pensadores reformistas e incluso debatió sobre teología con Enrique, una actividad peligrosa cuando su esposo tenía un historial de convertir disputas teológicas en ejecuciones. En cierto momento, Enrique, o su entorno, creyó que Catalina era una hereje y supuestamente se preparó una orden de arresto en su contra. Sin embargo, Catalina actuó con rapidez, arrojándose a sus pies y alegando que sus argumentos solo pretendían distraerlo de su dolor y demostrarle su lealtad. Enrique, halagado y tranquilizado, canceló el arresto. En 1547,
Tan solo 4 años después de su matrimonio, Enrique VIII falleció. Catalina fue su sexta esposa y la única que lo sobrevivió. Finalmente libre, no se refugió en una tranquila viudez. Su influencia se extendió más allá de los mapas. Fue una mecenas de la cultura, contribuyendo a la fundación de uno de los museos más importantes del mundo y a la creación de una renombrada colección de arte. Relacionó a los principales intelectuales de la Ilustración y convirtió su corte en un centro de actividad cultural e intelectual. En una nación a menudo considerada atrasada por sus vecinos occidentales, forjó una nueva imagen, impulsó reformas educativas, incluyendo escuelas para niñas, apoyó la publicación de libros e introdujo la vacunación contra la viruela, vacunando ella misma públicamente en un firme respaldo a la ciencia. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la contradicción. Aunque admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los siervos. De hecho, expandió aún más la servidumbre. Sus reformas, aunque significativas, fueron en gran medida iniciativas de arriba hacia abajo, destinadas a mejorar la imagen del imperio en lugar de transformarla radicalmente. No obstante, su gobierno trajo consigo una mezcla de estabilidad y ambición. Comprendió que la autoridad no se heredaba, sino que se ganaba, se mantenía y se protegía constantemente. Su liderazgo no se basó en el derecho divino, sino en la perspicacia estratégica, la habilidad política y una firme determinación. Se ganó muchos calificativos: manipuladora, déspota, reformadora, seductora, pero sobre todo, fue eficaz. A su muerte en 1796, el imperio era más grande, más rico y más fuerte que en generaciones anteriores. Dejó un trono seguro, un reino expandido y un legado que perduraría. No solo ocupó una posición de poder, sino que la ejerció con intelecto y precisión, convirtiéndose en una figura trascendental. A pesar de sus logros, era plenamente consciente de la fragilidad de su posición. Nació en el extranjero, llegó al poder mediante un golpe de Estado y gobernó una sociedad reticente a aceptar a una mujer al mando. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que sobresalió. Catalina se negaba a ser una figura decorativa. Era una lectora voraz, una escritora prolífica y una trabajadora incansable. Sus días transcurrían revisando informes, manteniendo correspondencia con diplomáticos, revisando documentos de Estado y lidiando con las intrigas de la política cortesana. No se limitaba a sentarse en el trono, sino que lo dominaba como una estadista experimentada. A pesar de la grandeza de su corte, a menudo se sentía aislada. Rodeada de consejeros, amantes y artistas, aún confiaba en sus escritos que la confianza era escasa. Su relación con su hijo Pablo era tensa, pues temía que él pudiera deshacer sus logros. Su vínculo emocional más profundo, con Gregorio Potemkin, evolucionó hacia una amistad duradera, pero su muerte dejó un dolor perdurable. Configuró su imagen pública con precisión, presentándose como una figura maternal, gobernante ilustrada, guerrera, soberana y mecenas de las artes. Pero bajo esos roles se escondía alguien que había soportado el rechazo, el escándalo y la rebelión, y que había seguido adelante. Al morir, dejó un imperio transformado y preguntas persistentes. ¿Podría haber abolido la servidumbre? ¿Acaso la política diluyó sus ideales? ¿Fue más reformista o más gobernante? La historia la coronó con un título que nunca reivindicó: la Grande. No por su perfección, bondad o justicia, sino por tomar y dominar el poder en sus propios términos en una época que negaba a las mujeres tal autoridad. No solo portó la corona, sino que redefinió el significado de ganársela.
Se escuchan susurros desde la antigua ciudad maya de Palenque, donde enormes templos de piedra caliza perforan el dosel selvático, cuyas superficies erosionadas aún guardan historias no contadas. En 1994, uno de esos secretos salió a la luz. La arqueóloga mexicana Fanny López Jiménez y su equipo examinaban la modesta pirámide del trono adyacente al famoso Templo de las Inscripciones, lugar de descanso final del poderoso rey Pacal el Grande, cuando avistaron algo inusual. Una cámara oculta y sellada yacía intacta bajo la estructura, sin que los saqueadores hubieran tocado su contenido. Al abrirse paso y descender a la oscuridad, descubrieron un silencioso sarcófago de piedra, consagrado en siglos de aire quieto. Al levantar la tapa, una nube de brillante polvo rojo, cinabrio en polvo, se elevó, cubriendo el interior. Allí, entre el sulfuro de mercurio tóxico, yacía el esqueleto de una mujer, cuidadosamente enterrado. Aunque sus frágiles huesos no presentaban inscripciones, su máscara de jade y las ofrendas que la rodeaban, delicados collares, diademas y orejeras de jade y concha, evocaban la realeza. Conocida como la Reina Roja, resultó ser uno de los entierros femeninos más ricos desenterrados en Mesoamérica. Sin embargo, su identidad seguía siendo un misterio. Reina, sacerdotisa o quizás consorte de Pacal. La datación por radiocarbono la situó alrededor del siglo VII, la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido ocultada y sellada deliberadamente, lo que sugería un propósito ritual y espiritual más que una mera ceremonia. La gruesa capa de cinabrio, adherida como sangre seca a la piedra, los huesos y las ofrendas, era más que una simple decoración. Para los mayas, su intenso tono representaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que unía el mundo mortal con el divino. Se creía que aplicar cinabrio a los muertos facilitaba su transición al más allá, transformándolos para la deificación en lugar de preservarlos indefinidamente. Sin embargo, la potencia del cinabrio conllevaba peligro. La exposición repetida causa envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Aunque los mayas desconocían su toxicidad química, veneraban su poder, reservándolo para los entierros más exaltados. Sorprendentemente, el propio Pacal también estaba adornado con cinabrio, lo que insinuaba una conexión de igual estatura divina entre el rey y la reina roja. Su cráneo descansaba sobre piel de jaguar, otro símbolo poderoso, mientras agujas de hueso, hojas de obsidiana y diminutas figurillas de jade yacían esparcidas a su alrededor, reliquias de rituales realizados en vida o muerte. A sus costados había pesados collares de jade, cuyo verde pulido aún vibraba tras siglos bajo tierra. El jade simbolizaba la vida eterna, la vitalidad del maíz y el aliento de los dioses. Y solo la élite tenía derecho a tal lujo. La máscara de mosaico de jade que cubría su rostro, a diferencia de las máscaras mortuorias de oro de Egipto, estaba hecha de cientos de diminutas piezas talladas a la medida de los contornos de su cráneo, lo que servía para proteger su alma, preservar su identidad y presentarla ante los dioses como divina, en absoluto silencio, roto solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. La tumba de la Reina Roja sigue siendo una historia sin palabras, un testimonio de poder envuelto en ritual, color y misterio perdurable. Había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha, objetos que pudieron haber servido como herramientas rituales o como indicadores de su condición de sacerdotisa, curandera o matriarca. Un alfiler de hueso mostraba grabados tenues, pero deliberados,
un sutil eco de su presencia a través del tiempo. A su alrededor, recipientes de cerámica permanecían sellados, probablemente conteniendo ofrendas, quizás comida, bebida o incienso, para ayudar a su espíritu en su viaje más allá de la muerte. Los mayas veían el más allá como un viaje peligroso y complejo, lleno de pruebas. Estos objetos no eran ornamentales, sino esenciales. La tumba en sí misma se percibe deliberada y personal, sin extravagancias, pero con una profunda intención espiritual. Sin oro ni vehículos de estatus, solo objetos seleccionados a propósito que conforman un mapa espiritual. A través de estos artefactos emerge su comprensión de la muerte, no como un fin, sino como una transferencia de poder. No fue sepultada para ser olvidada, se la estaba preparando para la transformación. A pesar de la majestuosidad del entierro, persiste una ausencia, su nombre. Ninguna inscripción marcaba el sarcófago ni las paredes. Era claramente importante, pero ¿quién era? Los estudiosos comenzaron a reconstruir las pistas desde el momento en que se abrió la tumba. La teoría más convincente la identifica como una mujer de la realeza, esposa de un poderoso gobernante conocido por su enorme influencia. Nació en la nobleza, se casó joven con un miembro de la dinastía y tuvo varios hijos que alcanzaron prominencia. Durante el reinado de su esposo, desempeñó un papel ceremonial crucial. Tales honores en su muerte le correspondían. La proximidad de la tumba a la suya, ubicada a pocos pasos, sugiere una asociación deliberada, compañeros en la vida y en la muerte. Una característica sorprendente los vincula aún más. Ambos entierros estaban envueltos en una densa capa de cinabrio, una rareza. Es improbable que esta conexión sea accidental. Sin embargo, el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN con la esperanza de confirmar un vínculo familiar, pero los resultados no fueron concluyentes. Sus restos no mostraron conexión materna, aunque esto no descarta un vínculo matrimonial. El matrimonio no está ligado por la sangre compartida. Algunos creen que pudo haber sido una reina regente, una suma sacerdotisa, una hermana u otra figura real cuyo nombre simplemente se perdió con el tiempo. Aún así, la evidencia más sólida la apoya como reina por título, madre de reyes y compañera espiritual del gobernante. La ausencia de un nombre pudo haber sido deliberada. En la creencia maya, el legado perduraba a través del ritual, el simbolismo y la memoria que la tierra lleva consigo, no a través de inscripciones en piedra. Por lo tanto, ella perdura en el espacio entre la historia y el mito. Una mujer poderosa, recordada en rojo y en silencio. Para comprender quién era, es necesario comprender su mundo. Una sociedad donde las mujeres de la realeza ejercían una influencia considerable. En la política maya, los lazos familiares eran cruciales. Las mujeres de la realeza no eran figuras pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y actores estratégicos. Dirigían ceremonias, construían templos y defendían reivindicaciones dinásticas. Su herencia les servía de palanca política. Por ejemplo, cuando el trono estaba vacío, una madre real gobernó como regente hasta la madurez de su hijo, ejerciendo un poder real mediante edictos y proyectos de infraestructura. Ella no fue la excepción. En todo el reino maya se representa a las mujeres realizando ritos importantes, participando en la diplomacia y en ocasiones ejerciendo un liderazgo directo. Aparecen en tallas y murales adornados con insignias, a menudo junto a los reyes o incluso encima de ellos. Los nombres y las hazañas de estas mujeres quedaron inmortalizados hasta que las narrativas coloniales los eclipsaron. Sin embargo,
La arqueología revela un panorama complejo de poder negociado y roles de género fluidos. Visto desde esta perspectiva, el entierro de la Reina Roja cobra mayor significado. Puede que no haya reinado nominalmente, pero su tumba sagrada, estratégicamente ubicada, la señala como una figura clave en la vida real. Su máscara de jade no era un simple adorno, representaba la identidad, la autoridad y la continuidad espiritual. Su linaje pudo haber sido la piedra angular de la perdurabilidad de la familia real. En la tradición maya, una reina era más que un título. Era guardiana de linajes, una voz ritual y un vínculo vital entre lo divino y lo mortal. Aunque desconocida para nosotros, en su mundo, su presencia era profunda. Fue enterrada en una estructura rica en significado, impregnada de la cosmología maya, el simbolismo ritual y una precisa intención arquitectónica. Su lugar de descanso fue más que una tumba, fue un portal a la eternidad. Sus restos fueron descubiertos en el Templo 3, una pirámide más pequeña, situada en el núcleo ceremonial de la ciudad. Su ubicación, cerca del gran templo de las inscripciones, donde yace un gobernante venerado, es reveladora. Estas estructuras no fueron colocadas al azar. Su disposición siguió principios sagrados inspirados por la astronomía, la mitología y el linaje real. El Templo 13 puede parecer modesto al lado de su imponente vecino, pero esconde algo profundamente personal. Una cámara sellada, intacta e inmaculada. Construido en lo profundo de su interior, accesible solo por una escalera empinada y estrecha, el descenso a la tumba evoca un viaje simbólico al inframundo. La cámara funeraria, tallada en piedra y sin perturbaciones durante más de 1130 años, carece de decoración. No hay glifos ni grabados elaborados, solo silencio. Quizás ese silencio sea deliberado, un espacio no destinado a los vivos, sino a la transformación tras la muerte. En el centro yace un sarcófago de piedra caliza que recuerda al majestuoso ataúd de piedra cercano, mientras que la tumba vecina presenta elaboradas tallas de renovación cósmica. La suya es discreta, centrada en el cuerpo, el mineral rojo y los ritos funerarios. Sin embargo, incluso en su simplicidad, la tumba contiene pistas. Su orientación este-oeste refleja la trayectoria del sol y sugiere un pasaje simbólico. Aunque compacta, la cámara irradia significado, íntimo, intencional y sagrado. Estas estructuras sagradas eran más que monumentos, fueron diseñadas como conexiones entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en una de ellas significaba trascender los límites humanos. Esta tumba no fue una idea de último momento. Era un santuario construido para la transformación. Sus restos yacen en piedra, su presencia marcada por pigmento rojo, su legado consagrado en la propia estructura. Un testimonio silencioso de su importancia. Para los antiguos mayas, la muerte no marcaba un final, sino un paso a Xibalbá, el inframundo. Para alguien de su talla, esta transición tenía un peso espiritual, político y cosmológico. Los rituales funerarios eran representaciones míticas destinadas a guiar al alma a través de los peligros del más allá, un lugar de pruebas, dioses sombríos y sangre que fluye. Solo quienes estaban preparados para los rituales podían aspirar a atravesarlo. Fue enterrada en pigmento rojo, revestida de piedra y rodeada de objetos simbólicos, todos ellos característicos de un entierro de élite. El descubrimiento de agujas de hueso y hojas de obsidiana sugiere actos de autosacrificio, ya sea realizados en vida o recreados simbólicamente en su muerte para fortalecer su espíritu. Una máscara funeraria de jade, delicadamente ensamblada,
pudo haber servido como ancla espiritual para su identidad, vital para el reconocimiento de los dioses. Es probable que las vasijas de cerámica contuvieran sustancias nutritivas para su viaje al más allá: cacao, maíz, agua o pulque. Artículos como espinas de raya o trompetas de concha podrían haber funcionado como instrumentos sagrados, mensajeros divinos o símbolos rituales. Esto no fue una despedida, sino una metamorfosis. Los mayas veían la muerte como la siembra de una semilla, el entierro como cultivo y el más allá como renovación. La realeza era vista como la encarnación terrenal de deidades que, al morir, regresaban a sus orígenes divinos. Ella, vestida de rojo, colocada en una pirámide y honrada con ofrendas sagradas, estaba preparada para el renacimiento, no como una simple mortal, sino como alguien entrelazada con el sagrado ciclo cósmico. Cerca se encuentra otra tumba icónica de Mesoamérica, la de Kinich Yanab Pakal, un líder venerado cuyo entierro en el Gran Templo es famoso por su magnitud y profundidad espiritual. Sin embargo, lo que distingue a su tumba no es solo su contenido, sino también su ubicación. Oculta en un templo adyacente a este legendario entierro. En una ciudad donde la alineación arquitectónica seguía principios celestiales y míticos, esta proximidad era deliberada, una afirmación grabada en piedra. Muchos investigadores sugieren que era una reina, quizás la consorte del gobernante cercano. Si bien su tumba carece de inscripciones, los paralelismos son convincentes. Ambas fueron envueltas en rojo, enterradas en pirámides, adornadas con jade, y recibieron los más altos honores. Sus entierros parecen reflejarse mutuamente, mitades complementarias de una narrativa sagrada. Mientras que un sarcófago retrata un dramático descenso cósmico, el otro susurra una transformación igualmente profunda: muerte y renovación. El lugar de descanso más modesto de la Reina Roja carece de imágenes evidentes, pero su significado reside en la propia unión. Sipal simbolizaba al sol descendiendo al inframundo por la noche y ascendiendo de nuevo. Entonces